Vamos al libro de Segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? Bueno, si está aquí, usted es un sobreviviente, hermanos. En esta jungla en la cual vivimos, Dios nos ha permitido la vida. Capítulo 22, hermano, no les había dicho el capítulo, ¿verdad? Capítulo 22. Versículo 10 del segundo libro de Crónicas, 22:10. Vamos a seguir la secuencia, aunque usted ve que ahora estamos en Crónicas, pero estamos siguiendo una secuencia. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Voy a leer como base desde el 10 al 12, o sea, los últimos versículos. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces Atalía, acuérdense de ese nombre, Atalía. ¿Quién era Atalía? Madre de Ocosías el rey que había muerto. Viendo que su hijo era muerto, se levantó y oiga lo que hizo, y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, Joases, si lleva acento, Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios. Oiga, ¿dónde lo escondieron? En la casa de Dios. ¿Cuántos años estuvo escondido? 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Una mujer reinando dentro de los aproximadamente 40 reyes que hubieron en los dos reinos. Una mujer, Atalía. Le he llamado a ese mensaje sobrevivientes, porque de alguna manera creo que también nosotros nos identificamos con el personaje Joás, hijo de Ocosías, que menciona ahí el texto que les he leído. Él es un sobreviviente, un niño de aproximadamente, tierno de edad, que a estas alturas lo van a guardar, lo van a tener escondido ahí 6 años, para luego, aún siendo tierno de edad, aproximadamente a los 7 años, lo van a sacar a la luz y van a dar a conocer que él es el sobreviviente y por consiguiente será el próximo rey de Israel. Pero como usted lo leyó en la palabra, a estas alturas, las personas no lo sabían, la mujer perversa que menciona ahí no lo sabía, y esto va a ser una sorpresa, que aparece como le he llamado, sobreviviente. Y pensaba en que nos identificamos nosotros porque a los años que tenemos, cada uno de nosotros, somos sobrevivientes también. Muchos de nosotros sobrevivimos, los que están un poquito mayorcitos, sobrevivieron a la guerra, sobrevivieron a la época, estoy hablando aquí en nuestro país, a la guerra, sobrevivieron al tiempo de las maras, de la violencia. Hemos sobrevivido a pesar de un sistema de salud complicado. Imagínese, usted está aquí sano a pura acetaminofén, para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones que no es broma, hermanos, que nos criamos en situaciones bien extremas y nos da hasta pena ver esas fotografías cuando estamos tiernitos, pequeños, de edad, empezamos a caminar, porque sabemos que hoy se cuidan tanto a los niños, ¿verdad? Que no pongan su piecito en el suelo, pero usted y yo nos criamos, hermanos, a pura misericordia de Dios, comiendo tierra, y aquí estamos, hermanos, vivos. Dicen las madres, sos bien cabro, dicen las mamás, porque te subís a los palos y a saber cuántas veces nos subimos a los árboles, a los techos, y no nos quebramos, o si nos quebramos, pero de igual manera somos sobrevivientes y aquí estamos, hermanos.
o en las peores circunstancias, situaciones de cáncer, de qué problemas, hermanos. Y Dios en su gran misericordia nos ha guardado hasta el día de hoy. Entonces, todos nosotros somos sobrevivientes. Amén. ¿Cuántas veces eso es testimonio constante? ¿Cuántas veces hemos estado en fuego cruzado? Y Dios guardó nuestra vida, que la pistola no disparara. Nosotros nos encontramos muchas veces en esa situación, la pistola no disparó. O de repente alguna gracia de Dios vieron los delincuentes en nosotros y dijeron, andate pues, no te voy a hacer nada. Y Dios nos guardó, somos sobrevivientes. Entonces yo me identifico con este personaje, Joás, porque hemos sobrevivido. Y hemos sobrevivido para un propósito especial. Pero recordemos de dónde venimos estudiando estos pasajes de la Biblia. Quería yo hoy hablar de la muerte de Eliseo, porque Eliseo no ha muerto todavía. ¿Se acuerdan? No hemos predicado de la muerte de Eliseo y ahí hay un mensaje muy precioso. Pero antes de llegar a la muerte de Eliseo, nos encontramos allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 11 y el capítulo 12. Y nos encontramos a esta mujer, este personaje llamada Atalía. ¿Quién es Atalía y por qué dice usted, esta mujer es mala, es perversa? ¿Por qué? Dice la Biblia que cuando oyó que Ocosías había muerto, ustedes recordarán que la muerte de Ocosías se produjo porque él estaba en el lugar no indicado. Él estaba ahí, hermanos, visitando a su tío que estaba enfermo, y ahí andaba Jehú volando cabezas, y él le tocó pues ese día también. Ahora, era un rey malo y por ese propósito Dios lo eliminó. Pero al morir Ocosías dice la Biblia que esta mujer se encaminó rápido a posesionarse del trono de Judá, de la nación de Judá. Estamos hablando de la nación del sur. Se posicionó en el reinado y exterminó a todos los posibles herederos al trono. Empezó a eliminar lo que se llama cacería de brujas y empezó a eliminar a todos los que podrían llegar a convertirse en reyes de la descendencia de Ocosías. Y dice la Biblia que escondieron a este niño, lo escondieron en el templo. Me pongo a pensar, ¿cómo no se le ocurrió a Atalía ir a buscar en el templo? Y es porque era una mujer perversa, que esta mujer no iba al templo. Porque no era temerosa de Dios, porque ella era seguidora de Baal. O sea, la religión, el judaísmo, ella lo tenía de menos en poco. Entonces, alguna razón tendrá por la cual ella no fue a buscar allá en el templo, que ahí tenían escondido a este niño, el cual iba a ser problema a ella el día después. El caso es que, para que usted lo asimile, hermanos, Atalía es hija de Acab y de Jezabel. Por eso usted ve ahí la maldad en esta mujer. Hija de Acab y de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerda que hemos hablado mucho de Jezabel? Una mujer pagana e idólatra. Y ella, esta Atalía, es hija juntamente al rey Ocosías y al rey Jorán, que fueron los reyes del norte. Eran hermanos todos ellos. Y ahora ella está emparentada con un rey de Judá, y es por eso que la encontramos en la nación de Judá. O sea, tanta fue la maldad de Jezabel y su marido, más de Jezabel, porque Acab, si es que lo hemos dicho, hermanos, Acab era un mandilón. Él era dominado por su esposa, y la esposa le decía dónde ir. Y Jezabel era la que dominaba al rey Acab. Y ahora ella estaba dominando la idolatría. En sus tiempos, Jezabel estaba dominando la idolatría en Israel, el reino del norte, y en Judá, el reino del sur. Ahí estaba, sus tentáculos llegaban hasta allá, a través de sus hijos, a través de su misma hija Atalía. Y mire qué mala es esta mujer, porque en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar de que haya existido dentro del plan, dentro del propósito de Dios, que existiera una mujer en el reinado. No sé por qué, no me lo pregunte a mí, pero Dios, en la Biblia encontramos que fueron alrededor de entre 39 y 40 reyes entre los dos reinos, y no habían mujeres. La única mujer que aparece es esta Atalía, y no llegó por el plan de Dios, sino que llegó a posicionarse, a tomar posición del reinado, simplemente porque era una mujer malvada y no hizo la voluntad de Dios.
Por todo el contrario, patrocinó, motivó la adoración a Baal, el culto a Baal, el servicio a Baal, el cual en el reino de Israel se estaba exterminando, pero aquí todavía se estaba proliferando el culto a Baal por esta mujer idólatra. Sin saber que allí, en el mismo templo, 6 años pasaron, se estaba criando un niño que a temprana edad iba a llegar a convertirse en el rey de Israel, y cuando él llegara a ser el rey de Israel, esta mujer tendría que morir. Y así fue, para reducirle la historia. Y esta mujer murió, la mataron. Y llegó a convertirse en rey este personaje del cual hoy quiero hablarle, que se llama Joás, hijo de Ocosías. Este rey para mí es el sobreviviente. La matanza se dio, pero Dios guardó su vida en el templo. Mis hermanos, sabemos nosotros que estamos guardados en las manos del Señor, ¿verdad? Y si Dios nos guardó en sus manos, nos guardó para un propósito especial. Muchas veces nosotros no logramos entender, y pasan los años y no logramos comprender para qué Dios ha guardado nuestra vida, para qué Dios nos creó. Simplemente pensamos que son puras casualidades de la vida, simples coincidencias, que estuvimos en el lugar equivocado y al final no nos pasó nada. No nos pasó nada. Hermanos, hay tantos testimonios. Me decía un hermano, fíjese que una vez fui a la playa y ya me estaba ahogando y yo ya me iba a morir. Y no se murió, lo rescataron, bendito sea Dios. ¿Alguien tiene ese testimonio acá? Sí, ¿verdad? Yo sé de personas que con un vaso de agua se han estado asfixiando y han estado a punto de morirse. Situaciones, hermanos, que a veces no logramos nosotros entender, no logramos entender cómo es que Dios nos libró, cómo es que Dios preservó nuestra vida, guardó nuestra vida para que nosotros no nos muriéramos, sino que estuviéramos con vida hasta el día de hoy. En mi experiencia, cuando yo logro recordar ciertos eventos en mi vida, no que yo recuerde precisamente, sino porque me los han contado, porque estaba muy pequeño, y me identifico con Jeremías, por ejemplo, cuando el Señor le dice ahí en el capítulo 1, versículo 5, no digas soy un niño porque yo te he escogido, dice el Señor. Y nosotros debemos de entender que antes que nosotros naciéramos, el Señor ya tenía un plan maravilloso para con nosotros. Dios ya lo había visualizado, que hoy, este día, nosotros estaríamos en este lugar honrando y bendiciendo el nombre de Cristo Jesús. Y Él guardó nuestra vida. Dios estaba guardando mi vida para ser protegida para un plan especial que yo no entendía en su momento. A los 4 años, con un dolor fuerte, me operaron, estuve en el hospital y esas imágenes poco las recuerdo, pero puedo entender hasta el día de hoy que cada una de esas experiencias que hemos pasado ha sido dentro del plan de Dios para poder hoy entender de que Él tiene propósitos especiales para con cada uno de nosotros. Y usted tendrá situaciones peores, hermanos, extremas. Pero gracias a Dios, Dios ha guardado, ha cumplido su promesa, que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros. Y Dios quiere hacer algo grande y maravilloso con nosotros. Joás, de 7 años, llegó a convertirse en el rey de Israel a temprana edad. Su reinado fue un reinado duradero. Se le reconoce como uno de los reyes más poderosos, uno de los reyes buenos del pueblo de Judá. Juntamente con Josafat, para mí son uno de los reyes más sorprendentes, porque los dos reinos tuvieron reyes malos, pero solo el reino de Judá tuvo algunos reyes buenos. Para mencionarle algunos que nos puede servir después en el estudio de la palabra: Josafat, Joás, que es el que estamos estudiando, el otro Josías, Ezequías. Son reyes que promovieron, hicieron reformas en el pueblo, hicieron reformas para que el pueblo dejara el paganismo, para que el pueblo dejara la idolatría y se volvieran a la confianza del Dios vivo, a creer en las promesas de Dios, a volver a la palabra del Señor. Veo en Joás una representación clara del reino
de Dios. Dios quiere que su reino sea restaurado día a día y que aquello que hemos dejado a un lado, porque eso es triste, cuando ponemos a pensar que muchas veces hemos dejado a un lado la palabra, hemos dejado a un lado la oración, hemos dejado a un lado el culto a Dios. Este es el tiempo de regresar a la senda antigua y volver a tomar la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso vemos a este personaje como un reformador. Dos características tenía su reino, de las cuales quiero referirme en este culto, en esta predicación. Dos características del reinado de este personaje, para que nosotros nos identifiquemos con él, que para algo Dios ha guardado nuestra vida. Nos ha permitido Dios sobrevivir, en primer lugar, para que nosotros tengamos un interés profundo por la santidad de Dios. Para eso Dios ha guardado nuestra vida. Hermano, recuerde cuántas veces usted ha estado al límite, a la muerte. ¿Y para qué? Para tener vida, para andarlo gastando en los placeres y los deleites de este mundo. Qué triste la gente que ha pasado por situaciones tan extremas y cuando se sienten bien, vuelven al alcoholismo, vuelven a la drogadicción, vuelven al pecado, sin reconocer que Dios los tiene con vida por la gran misericordia que Él tiene para con nosotros. Y que lo menos que podíamos hacer nosotros es ser agradecidos y entregarnos completamente a Dios en santidad, guardarnos para Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando uno oye testimonio de personas que Dios los ha guardado, uno diría, estas deberían ser las personas más entregadas, más personas de oración, más santos, pero uno los ve que son los más paganos muchas veces. ¿Lo ha visto usted? Y dice uno, no recuerdan de dónde Dios los sacó. Ahora, quiero aplicarlo y quiero que usted lo vea, porque voy a leer pocos versículos para no leerle toda la historia. Recordemos que es un niño. ¿Cuántos años tiene este niño? 6, 7 años. Lo tuvieron guardado 6 años. Yo esa imagen me la imagino, ¿verdad? En lo secreto todos. Ahí estaba el sacerdote, ¿cómo se llamaba? Joiada, se llamaba el sacerdote. Estaban otros sacerdotes y lo tenían ahí guardado. Y empiezan a llamar a los ancianos del pueblo, al pueblo de Dios, lo empiezan a llamar. Y en secreto, ahí en el templo, les tenemos una sorpresa. ¿Saben cuál es la sorpresa que les tenemos? Saquen al cipote. Y viene el niñito. ¿Y este quién es? ¿Y este mocoso quién es? No es ningún mocoso. Este es el rey de Israel. Es el que sobrevivió. Lo tuvimos escondido para que no lo mataran. Y él es el único heredero al trono. En ese momento lo convierten en rey. Mandan a matar a la mentada Atalía. No es Talía, es Atalía. La mandan a matar. Ya se lo están imaginando ustedes con el mechón rubio también, ¿verdad? La mandaron a matar a la Atalía y ahora él es el nuevo rey. Pero usted dirá, yo creo que se está haciendo la pregunta, ¿un niño de 7 años podrá gobernar, dice usted? ¿Qué es el interés de un niño de 7 años? Andar jugando, andar corriendo. Esto tengan cuidado aquellos que estudian estos pasajes de niños. Por ejemplo, Josías creo que también fue uno de los reyes que empezó a reinar a temprana edad. Y ellos se lo imaginan al reycito allí, al reycito sentado en el trono con su corona y sus ropas reales, así. Maten a ese, tráiganme aquel carrito bonito. Y así se lo imaginan. Pero quiero que sepa que los reyes de temprana edad lo que tenían eran, llamémosle asesores, ciertas personas a su alrededor como tutores, que prácticamente eran ellos los que gobernaban para que a la hora que él tomara su edad, la madurez correspondiente, empezar a tomar las decisiones del pueblo de Israel. Pero para mientras estaban otras personas alrededor, entre ellos el sacerdote Joiada, que fue el que le ayudó para establecerlo como rey y para que también en el tiempo de vida de Joiada pudieran tomarse las decisiones fuertes. Fue en este tiempo que se tomó una de las decisiones que fue característica del reinado de este rey. ¿Cuál es esa decisión? Que dentro del templo de Dios, oiga lo que le voy a decir, y ya lo vamos a leer, que en el templo de Dios no tenía que entrar ninguna persona, lo dice así, ninguna persona inmunda. Decisivo. ¿Quieren leerlo? Creo que está en el capítulo 23, versículo 19. A ver, ponga atención aquí, 23, 19. Y dice, puso también, estamos hablando de Joiada, que es el que estaba detrás del rey.
Y puso también porteros a la puerta de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para que por ninguna vía, por ninguna entrada, por ningún lugar entrase ningún inmundo. Ningún inmundo tenía que entrar a la casa de Dios, porque Dios es santo. Y el lugar donde Dios ha determinado para su morada también es un lugar santo. Y esa es la característica, el gran interés por la santidad. ¿Les suena esta palabra inmundo? El diccionario dice que la palabra inmundo significa, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa sucio o asqueroso. Pero no solamente está hablando de una cuestión superficial, sino de una cuestión ceremonial y aún hasta física. Es una persona no apta para participar de lo santo por ser impuro ceremonialmente. Una persona que no podía ser participante del templo porque tenía ciertas impurezas, ya sea ceremoniales o físicas. Cuando me refiero a físicas, estoy hablando de ciertas limitaciones en el cuerpo, que no podía ser participante del culto a Dios porque tenía esas limitaciones, o ceremoniales porque había una ley de parte de Dios que determinaba que esas cosas, hermanos, no deberían de hacerse, como por ejemplo comidas, como por ejemplo ciertas prácticas. Si la gente tenía estas prácticas, no podía pertenecer al culto de Dios. Hermanos, mire, yo veo que muchas veces la gente viene a los cultos y viene con qué prepotencia, como que la iglesia, como que Dios mismo les debiera algo. Y usted ve a los servidores aquí, muchas veces les toca pelear con gente que dice: a mí pónganme la silla que yo quiero, a mí cúmplanme el capricho que yo quiero. Y digo yo, hermanos, deberíamos de entender que por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos tiene sentados en estos lugares. Si estuviéramos en los tiempos de antes, ni se nos permitiera entrar. No se nos permitía entrar. A mí sí, hermano, porque yo soy el pastor. Nadie pudiéramos entrar. Por eso me tomé la tarea anoche de hacer una lista para que usted se identifique de todos aquellos que se consideraban inmundos y no deberían de entrar al templo. Se agarra fuerte para oír esta lista. No podían entrar al templo porque se consideraban inmundos todos aquellos extranjeros fuera del pacto y las promesas de Israel. Entre ese caso no estábamos nosotros, porque ni uno de ustedes son israelitas. ¿O sí? ¿Me equivoco? Nadie, ¿verdad? No podían entrar al templo los leprosos, porque los leprosos eran considerados como inmundos. No podían entrar al templo los que tuvieran contacto con el leproso. El leproso no podía entrar, pero tampoco aquellos que hubieran tenido contacto con el leproso. No podían entrar al templo todos aquellos que hubieran tocado algo muerto, o sea, un animal o una persona. No podían entrar al templo porque habían tocado un animal muerto o una persona. Llámese cualquier tipo de animales, hermanos. No podían entrar al templo todos aquellos que comen cosas inmundas establecidos en la ley de Moisés, como por ejemplo ciertos tipos de animales, camellos, águilas, leones. Y usted dice: pues yo no he comido camello, hermano, yo no he comido águila, yo no he comido leones, pero se ha comido cerdo, garrobo, cuzuco, venado. ¿Mencioné el cerdo? Sí, ¿verdad? No podían entrar al templo todos aquellos porque se consideraban inmundos, según Levítico capítulo número 11. Todos aquellos que tenían limitaciones físicas se consideraban inmundos. Que les faltara una mano, que les faltara un dedo, que les faltara una oreja, que les faltara algo. Se consideraban inmundos, no podían entrar en el templo. No podían entrar al templo todos aquellos que tuvieran una práctica pecaminosa, como los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los homosexuales, idólatras, ladrones, maldicientes, estafadores. Todos esos no podían entrar tampoco. Hermanos, con la primera nos fuimos todos, ¿verdad? Por eso los oigo bien callados. No podían entrar al templo todas aquellas mujeres que estuvieran en su periodo de menstruación, lo dice Levítico capítulo número 15, y tampoco podían entrar aquellos hombres que tuvieran ciertos flujos, y no voy a entrar en detalle en esto, pero no podían entrar. ¡Qué grave!
Y entonces, ¿quién podrá entrar? ¿Se acuerda del Salmo? ¿Quién entrará a tu lugar santo? Solamente el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha entregado su alma a cosas vanas, ni ha pecado, ni ha hecho lo malo. O sea, por eso Dios era tan estricto que los sacerdotes tenían que pasar por una rigurosidad tan estricta para poder servir en el templo de Dios, para poder servir. Hermanos, es que hoy lo vemos todo tan light, tan todo, hermanos, como que fuéramos tomates ahí en un canasto al montón. Y esto no es así. Esto es santo, porque Dios es santo. Y que también seamos santos. Yo sé que muchos quisieran, hermano, un libertinaje en las cosas del Señor, tener un libertinaje y hacer lo que se nos pegue la gana. No podemos, porque Dios es santo. No se puede. Hermanos, si sirviéramos a Romero, a Buda, total de nuestras vidas. Él está pidiendo de nosotros que reconozcamos que nuestro servicio es para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él. Los sacerdotes, no podía ser cualquier persona el indicado para servir en el templo. A ver, ¿quién quiere servir? Se puede imaginar usted en los periódicos, se busca sacerdote. No importa la raza, no importa la tribu, venga y sirva. ¿Cree que así eran las cosas? Requisitos. Tienen que ser de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. El sacerdote tiene que casarse con una mujer virgen. Eran los requisitos. Y cuando sean elegidos por turnos para el sacerdocio, no era, ya está listo. No, le daban vestiduras especiales al sacerdote. Dice la Biblia que sus vestiduras eran tan especiales que como que tenían que subir al altar a ofrecer sacrificio, que no se les vieran las piernas. Sus vestiduras eran largas. Me imagino algún sacerdote light dice, no, es que mucho calor, hombre, yo así en calzoneta voy a ir a subir a darle sacrificio a Dios. ¡Pah! Hubiera caído muerto ahí. Ahí hubiera caído muerto. Y mire, y tenía, usted va a ser sacerdote. Vaya, estos requisitos tiene que llenar. Primero, tiene que bañarse. Vaya a bañarse. Lo mandaban a bañar. Lo lavaban, dice la Biblia. Lo bañaban. Le daban vestiduras nuevas. Del sacrificio sacaban sangre y la sangre la aplicaban en la oreja, en el lóbulo, o sea, esta parte que no tiene hueso. Así es, la parte más blandita que usted tiene ahí. Y le ponían sangre. Y le ponían sangre en el dedo pulgar, en el dedo gordo de la mano derecha. Y le ponían sangre en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Ya me puedo ir? No, espere. Le vamos a echar aceite. Lo ungían con aceite. El nombramiento era así, la unción del aceite. ¿Ya me puedo ir? No, tiene que quedarse 7 días aquí en el templo. Eran los requisitos. Ahora sí puedo ofrecer sacrificio. Sí, pero siempre con los requisitos. O sea, quiero que vean qué riguroso era todo aquello. Ahora que va a ofrecer sacrificio, lo primero que tiene que hacer al entrar al templo es lavarse en el lavacro para que sus impurezas queden allí. Y luego tener la oportunidad de ofrecer los panes de la preposición, encender el candelero de oro, encender el altar del incienso. O sea, ellos tenían requisitos bien establecidos. Hermanos, ¿cree usted que en nuestras propias capacidades nosotros pudiéramos haber llenado estos requisitos para poder estar en el templo? ¿Cómo se nos hubieran considerado a nosotros? Sí, inditos salvadoreños, carboneros de aquí, de Cuscatlán. ¿Cómo se nos hubiera considerado a nosotros? Inmundo, según el versículo 19. Y puso porteros en la puerta para que no entrara ninguna persona inmunda. La gente con el deseo de servir a Dios, pero si no llenan los requisitos, no pueden hacerlo, no pueden participar. ¿Y por qué ahora sí podemos?
por la bendita sangre del Cordero de Dios que se derramó en la cruz del Calvario para darnos limpieza y purificación a nuestras almas a través de esa sangre gloriosa, a través del sacrificio de Cristo Jesús que se aplicó para nuestras vidas. Hermanos, no perdamos de vista dos cosas. Primero, que en este tiempo se necesita que también nosotros velemos por nuestra santidad. Hay una santidad que Dios la hace. Siempre hemos hablado de esa santidad que Dios la hace del momento de nuestra conversión, y Él sepulta todos nuestros pecados. Ya no se acuerde usted de lo que hizo en el pasado, porque Dios también ya lo dio por olvidado. Nuestros pecados fueron sepultados en la mar, profunda mar. Al nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, ahora en nuestra santidad. Pero depende de cada uno de nosotros, cada día, procurar guardarnos para Dios. Ay, hermanos, que yo huyo de la tentación, pero como es más rápida la tentación, y como nuestros pasitos son tan cortitos, ¿verdad? Solo el mate hacemos que vamos huyendo de la tentación. Rápido me alcanza, hermano, ya estoy pecando. Y ya estoy haciendo lo indebido. Y ya estoy, ay, como tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí, es cierto. Pero Dios nos enseñó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Se guardó para Dios. Todavía algunos ingratos, hermanos, piensan que el Señor andaba todo lujurioso. Piensan de que el Señor andaba ahí con la samaritana. Ay, ¿usted dónde vive, señora samaritana? No, vea la santidad del Señor. Vea la santidad del Señor. Trae a tu marido. No, esta sierva no tiene marido. Bien lo has dicho. Porque 5 has tenido y todavía el que no tienes es ajeno, le pertenece a otra, a la vecina. La santidad del Señor. No, que ahí andaba con María la pecadora, dicen unos por ahí. Él fue tentado en todo, mas no pecó. Ah, no, es que a la casa de María y Marta llegaba porque le gustaba o María o le gustaba Marta. No, él sabía su plan, su propósito, su santidad, la santidad del Señor, para dejarnos a nosotros el ejemplo que podemos guardarnos para Dios. Mire que el diablo es bien astuto. Cuando empieza a decirle el diablo, y usted es casado. Sí, pero con mi esposa ahí estamos. A ver, los domingos nos ven juntos porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero estamos juntos por los niños. Y el diablo, como es astuto, ¿verdad? Como se va metiendo poco a poco, ya llega la susodicha, dicen, ¿verdad? Bien perfumada, hablándole bonito. Y como le digo, como somos discúlpeme la expresión, de patas cortas, lo voy a decir a buen salvadoreño, somos de patas cortas para huir del pecado, nos volvemos tan sensibles sin reconocer que somos sobrevivientes. A eso voy. Que somos sobrevivientes, que Dios ha guardado nuestra vida. Y si Dios nos ha guardado nuestra vida, es porque tiene un plan especial para nosotros. No podemos echar a la borda lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que guardar nuestra vida en santidad. Por eso el primer aspecto de esto, hermanos, es no perdamos de vista que Dios quiere que nosotros anhelemos la santidad. Y lo segundo, que también reconozcamos que Él ya hizo algo por nosotros. Es por eso que tenemos participación. Porque Él, diga conmigo, ya me santificó. ¿Cuántos son santos? Vamos, dígalo, yo soy santo, diga usted. Ay, hermano, pero yo ayer viera lo que hice. Diga usted, yo soy santo. El Señor nos ha hecho para santidad. Él nos ha justificado. Santificado, justificado. Una persona que merecía estar condenada en el infierno, pero Dios declara que esa persona es justa. Ese es usted, eso soy yo. ¿Que merecíamos estar aquí? No. ¿Que merecía yo estar predicando delante de ustedes? No. ¿Y dónde merecíamos estar? En la sepultura, en el infierno. Pero por la justificación de Cristo, Él nos ha hecho justos. Son principios doctrinales que la iglesia tiene que conocer. Porque cuando la iglesia no conoce eso,
Ahí anda la gente diciendo, ahí pasan a los púlpitos y dicen, hermanos, como yo soy pecador, ¿verdad? Y yo ahí atrás digo, bájenlo. Si está diciendo ahí con su propia palabra que es pecador, bájenlo. Hermanos, como no hay justo ni aún uno, yo no soy justo, hermano. Quítenlo, pongan a alguien justo. Pero dirá usted, ¿pero a dónde lo vamos a encontrar? Porque ese es el problema en los cristianos, que solo leemos Romanos. Bonito leer Romanos capítulo 1, capítulo 2, llegamos al capítulo 3. Y se quedan hasta el versículo 10. Romanos 3:10. Dice, porque no hay justo ni aún uno. Y viven repitiendo, algunos quizás solo ese versículo se pueden. ¿Y sabe por qué se lo aprenden? Para hacerle lado a su pecado. Hermano, yo soy pecador porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y yo les digo, hermanito, lea un poquito más adelante. Lléguese por lo menos al capítulo 5. Y cuando llegue al capítulo 5, versículo 1, y se lo aprende de memoria, vivirá el evangelio con qué deleite. Porque dice Romanos 5:1, justificados, hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Ya no digan, no hay justo ni a uno. Diga, hoy sí, aquí hay un justo. Usted es un justo. ¿Por qué somos justos? ¿Por nuestras obras? No, por la fe en el Hijo de Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, usted y yo tenemos entrada a esta gracia maravillosa. Qué terrible fuera, ¿verdad? Que el portero estuviera ahí y dice, a ver, hermano, quiero ver si usted está en la lista. Y le ponga ahí la lista. ¿Y usted ha comido cerdo estos últimos días, hermano? Sí, fíjese. Unos chicharrones. No puede entrar, hermano. Y mire, hermano, y usted ha tenido malos pensamientos. Ay, hoy en la mañana, hermano. No puede entrar. Hermano, y a usted le falta algún dedo. 2 me falta. No puede entrar, hermano. ¿Qué problema? ¿Qué limitaciones tuviéramos nosotros? No podíamos participar, hermanos, nada. Yo sé que usted está pensando solamente en los que cantan, en los que predican. No, en todos nosotros, porque tanto como ofrecemos culto los que estamos acá adelante, también ustedes que están ahí sentados están ofreciendo culto al Señor. Usted no dice, hoy no hice nada. Vino a darle la gloria al Señor. Eso es lo que vino. Usted es sacerdote de Dios. Eso es lo que venimos a hacer. Pero no pudiéramos. ¿Y por qué estamos? Primero, dije, porque estamos procurando día a día ser mejores. Dejar todo aquello que sabemos que es una piedra en el zapato que nos está molestando. Todos saben que tienen algo en que cojean. Algunas situaciones. Todos sabemos que tenemos problemas muchas veces de carácter. Ay, hermano, que mi carácter viera que me trae problemas. Mi vocabulario. Ay, sí, hermano, de repente se me salen los buitres. Las malas palabras. Malos pensamientos. Todos tenemos diferentes luchas, pero ¿cómo las está venciendo? ¿Cómo está derrotando todas esas situaciones para guardarse en santidad? Y lo segundo, que es también de lo principal, es reconocer que en el momento de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. Por eso es necesario proseguir al crecimiento espiritual, crecer para la gloria del Señor. Podemos hacerlo en su gracia. Amén. Bueno, vamos a lo segundo. ¿En qué más se caracterizó el reinado de este rey, Joás? Se caracterizó, hermanos, en el amor profundo por la casa o la causa, llámele casa, llámele causa, de Dios. El amor profundo por la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Dice el capítulo 24, estoy ahí en 2 de Crónicas, capítulo 24. Versículo 4. Ya aquí, al parecer, ya este rey ya estaba grandecito. Porque dice, ¿cómo dice? 24:4. Después de esto, aconteció que Joás decidió, ¿qué decidió? Ahí está el amor por la casa de Dios. Restaurar la casa de Dios. Decidió y dijo, ¿cómo es posible que esta reina malvada, Atalía, no le puso interés a la causa de Dios? Yo sí le voy a poner interés. La casa de Dios está destruida, vamos a empezar a restaurar la casa de Dios. Era el rey. Amén. Eso dice el verso 4, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dice el verso 5. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo,
salid por todas las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y mire, subraya eso. Y dice, y vosotros, ¿qué nos dice el Señor también a nosotros? Poned diligencia en el asunto. Sean diligentes, tienen que haber disposición en el asunto. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo termina el texto? Pero los levitas, ¿qué dice? Pero los levitas, ellos lo tomaron de menos. Hermanos, dice el, y los levitas no le pusieron diligencia. Quizás porque no era la casa de ellos. Si hubiera sido la casa de ellos, uno vea que a la casita de uno le pone tanta diligencia. Ay, qué bonito aquí. Ay, voy a poner esto acá. Un cuadrito por acá. Ay, no me gusta, lo voy a poner por allá. Lo vamos viendo. Porque es nuestra casita. Pero ellos dicen, no le pusieron diligencia a la causa de Dios. Lo tuvieron de menos. Entonces me imagino que cuando Joás dijo, vaya, veamos cuánto hemos recogido. Nada, no hemos recogido nada. ¿Y por qué no habían recogido nada? Porque no le habían puesto diligencia. Entonces dice el siguiente versículo, versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo de testimonio? Verso 7. Digan, porque la impía del mechón rubio, no era esa, ya dijimos que no era esa. Porque la impía Atalía, ¿qué hizo la impía Atalía? Esa mujer no tuvo interés, dice. Sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Ahí está la razón. ¿Por qué el pueblo no quería ofrendar? Porque la malvada que estuvo antes, el dinero para la casa de Dios lo gastó en los ídolos y descuidó la casa de Dios. Mire, hermano, se me encendió el cerebro cuando leí esto. Digo, con razón hay tanta dureza en los corazones de muchos creyentes. ¿Por qué hay dureza en los corazones de los creyentes? Por los malos testimonios que muchas veces se han visto. Por las malas actitudes de muchos pseudopastores o pseudoministros que no han servido al Señor con amor y se han lucrado de la obra del Señor. ¿Y qué queda cuando la gente ve eso? Un resentimiento, y la gente dice, yo no vuelvo a diezmar. Para que el pastor se lo coma, yo no vuelvo a diezmar. Yo no vuelvo a ofrendar para esas cuestiones. Miren el pastor con mi dinero lo que hizo. Y queda dañado el corazón de las personas y se dañan ellos mismos porque al final se limitan a lo que Dios puede hacer sobre sus vidas. Porque yo le digo, hermano, con toda seguridad que cuando uno da algo para el Señor, uno lo da para el Señor. Si al final, en su experiencia, han habido hombres que han hecho mal uso, se da cuenta que ellos van a dar. Pero usted, que es íntegro en su corazón, lo que hace, lo hace para el Señor, lo hace para Dios. Así me dijo una hermana, me dijo yo, no vuelvo. Desde entonces yo he dicho que no vuelvo a diezmar. Hermana, le digo yo, pero al final la Biblia nos enseña. Y al final, no era miembro aquí para que usted diga, por usted lo está diciendo. No era miembro, mía, era otra iglesia. Pero diciendo la hermana, pero la Biblia dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Sí, ya lo sé, me dijo así. Ahora, ¿está bueno lo que hizo el pastor? De ninguna manera. No está bueno. ¿Pero qué hizo? Quedó dañado el corazón de la hermana y dijo, yo ya no vuelvo. Años de ser cristiana, ilimitada en las bendiciones, por aquello que en algún momento le dañó su corazón. Entonces dice ahí, por eso el pueblo no estaba dando. Porque la malvada que estuvo antes, hermanos, el dinero lo despilfarró, lo dedicó a los ídolos. Y ahora que la iglesia tiene necesidad, y que en el templo había necesidad de restauración, no habían los recursos. Entonces se determina y dicen, vamos a motivar a todo el pueblo para que regresen a la enseñanza de Moisés. Y cuando regresen a la enseñanza de Moisés va a haber recursos suficientes para que la obra de Dios sea restaurada. Quiero que lean unos versículos conmigo, hermano. Ya nos vamos a ir, ya casi son las 11. Pero estos textos son bien preciosos. Éxodo capítulo número
35, Éxodo 35, dice que Moisés solicitó al pueblo. Me doy cuenta que cuando algo se hace en la obra de Dios y se solicita, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Ah? Éxodo capítulo 35 dice, de los versículos 4 en adelante, ¿lo tienen? Éxodo 35. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Qué ha mandado Dios? Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo tacaño de corazón. No dice, todo generoso de corazón. Es que los tacaños no dan, hermanos. Los generosos de corazón lo traerán a Jehová. ¿Qué traerán? Digan, oro. ¿Quién tiene oro? No dijeron amén ahí, ¿verdad? Plata, bronce. El verso 6, cuando dice los colores, se está refiriendo a telas, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabra, que era muy caro en aquel entonces. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, que era también muy cara, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, especias, y para el incienso aromático, y piedra de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y dijo el Señor, todo esto lo vamos a reunir. Verso 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón, porque esto lo pone Dios en el corazón, ¿verdad que es Dios quien lo pone? Y lo puso Dios en el corazón, ¿cómo dice? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para todas las sagradas vestiduras. Y por ahí, por el verso 25, dice que las hermanas hasta echando pupusas estaban. No dice así, pero dice que las hermanas se involucraron también. O sea, quiero que veas que toda la congregación se motivó y empezaron a traer para la causa del Señor, a traer lo necesario para construir el tabernáculo de Dios. Madera, oro, bronce, plata, telas, azul, carmesí, todo empezaron a traer porque la gente estaba motivada para hacer aquello por la causa del Señor. Pero un texto más, vea el capítulo 36, versículo 5. ¿Lo tienen? 36:5, siempre ahí. Y hablaron a Moisés diciendo, este pueblo está trayendo demasiado, mucho, más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más. Era demasiado, que ya no traigan. Ya hay demasiado. Pero yo quería ofrendar madera de acacia. No, ya no necesitamos madera de acacia. Pero yo quería ofrendar un poco de oro que tenía. Ya no necesitamos oro. Pero yo quería ofrendar estas pieles de pelo de cabra. No, ya no se puede, porque ya tenemos demasiado. Porque el pueblo tenía un tanto amor por la obra que se desprendieron para dar por la causa del Señor. Es bíblico. Y a Joás se identificó su reinado porque motivó al pueblo a la restauración, al amor por la causa del Señor. Hermanos, ¿por qué Joás es así? Porque él es un sobreviviente, porque él logra reconocer que los favores de Dios han sido muchos para con su vida. ¿Y qué más podemos hacer para el Señor? Sino solamente honrarle, agradecerle, servirle a Él con todo nuestro corazón, hermanos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero nos trataré de orar, ¿verdad? Por esas personas que están agradecidas que sin saberlos. Hermanos, aquí hemos tenido testimonios. ¿Saben aquí que como ríos de Dios, nosotros alquilábamos este terreno cuando éramos poquitos hermanos, como 4 hermanos? Y pagábamos, para mí era algo que no era la gran cosa, hermano. Pagábamos, le voy a decir la cuota porque eso ya fue años. Pagamos $125 al mes. Más como $10 de luz, más como $2 de agua. Ese era nuestro gran gasto. Y no teníamos para pagarlo, hermano. En algún momento llegamos a deber hasta 3 meses. ¿Y qué hicimos? Como Joás, bueno, no igual como Joás, pero fuimos a vender tamales.
tamales. Ya estaba la hermana Noemí, ¿verdad? Tamales ahí donde la hermana Noemí, tamales ahí en Ciudad Futura, tamales ahí en Apopa vendiendo. Yo creo que algunos de ustedes han de haber visto a las hermanitas de aquí, tamales, tamales, para ríos de Dios. No, hoy nos quejamos de qué caras están las pupusas, hermanas. Espere, ya va a venir la hora de ir a vender tamales. Y mire, hermanos, para pagar 3 meses de retraso de la cuota que no se podía pagar. Y en una de esas, que nos pusimos al día, viene alguien y toca la puerta, hermanos, con su agenda. Ni puerta, no sé ni qué tocó, hermanos, porque ni puerta había. Pero cuando llegamos tenía la agenda, ¿verdad? Y dice, aquí es Río de... aquí para ustedes tengo un sobre. Como que era el cartero, andaba un montón de sobres. Me imagino que con nombres de diferentes iglesias. Alguien que quizás recibió alguna bendición de Dios y dijo, lo voy a compartir con las diferentes iglesias. Y mire, hermanos, exactamente $125 para pagar el alquiler de esta casa. Y dígame, no vamos a creer en el Señor que Dios puede hacer obras. No vamos a creer en el Señor que aún en nuestras propias necesidades Dios no nos va a proveer para las necesidades que tenemos para el siguiente día. ¿Cómo no vamos a creer en el Señor si Dios llega en el momento oportuno, en el momento indicado? Ahora, ¿qué es lo que se ha logrado hasta este momento? Por el amor que se le tiene a la obra, a la causa del Señor, por el amor a la evangelización, por el amor a la predicación del Evangelio, porque muchos han dado aún de sus capacidades y aún más allá de sus capacidades, reconociendo que la recompensa no se las voy a dar yo, sino que la recompensa viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros para alabanza de su nombre y para que nosotros seamos parte de esa bendición tan grande. Con razón este sobreviviente estaba tan dispuesto a que la causa de Dios siguiera hacia adelante por los favores que Dios había hecho en su vida. Ahora no tendré el tiempo para ver el final de este rey, pero tristemente al final de este rey, en sus últimos años se olvidó de los favores que había recibido del Señor, de los favores de quien habían estado con él en algún momento, ayudándole, sirviéndole, hermanos como el sacerdote Joiada y ahora su hijo que quedó de turno. Y tristemente, hermanos, se quedó atrás. Ahora, mi mensaje es, hermanos, de que reconozcamos ahora, que logremos entender que si Dios nos ha guardado la vida, es por algo. Es por algo. Y si Dios nos da más vida, por algo nos quiere dar Dios más vida. ¿Para qué? Para ir a conocer allá, no sé, Metrocentro, que no lo conozco. No, hermano. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios le ha dado más vida? Dios le ha dado más vida para que le sirva a Él con todo su corazón. Hermanos, sin medida, sin reservas, como dice aquella canción, entregarnos a Dios con todo por los muchos favores que Dios nos ha dado y nos seguirá dando a cada uno de nosotros. Amén. Cierra sus ojos un momento. Cierra sus ojos y quiero que seamos hoy en oración agradecidos con el Señor por todos estos favores y esa misericordia. Esa misericordia de Dios tan especial para con nosotros, que ha sido tan bueno el Señor. Usted es un sobreviviente, hermanos, de tantas luchas y adversidades por las cuales ha pasado en la vida. Tantas luchas y adversidades por las cuales usted ha pasado, que no debería estar acá. Pero Dios le ha tomado en cuenta. Nuestros pecados el Señor los ha perdonado y los ha sepultado en la mar, profunda mar. A pesar de todo, Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, nos tiene con vida. Porque tiene planes especiales. Porque tiene un propósito, Dios, especial para con usted. Señor, ¿qué dices en mí? ¿Por qué te fijaste en nosotros, Señor, si no habiendo nada atractivo en nosotros?
Tu favor, tu misericordia ha sido tan especial, Señor. Al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos hacer más que entregarnos a Él en obediencia, en adoración. Y reconocer que cada día nuevas son sus misericordias. Cada día grande es su bondad. Jesús. Jesús. Esta mañana, allí mientras usted le dice: gracias, Señor, por tus favores, yo quiero saber si hay alguien que anda apartado de los caminos del Señor y necesita hoy reconocer la bondad de Dios para con su vida y quiera venir a Cristo a pedir perdón, a querer pedir restauración para su vida. Hoy podemos orar por usted. Y ahí donde está, también le puede decir: Señor, limpia mi alma, limpia mi vida cada día. Por favor, Señor. Señor.